El grupo llegó al corazón del bosque de Adara, donde la maldición era más fuerte y las criaturas más temibles. Los árboles en esta parte del bosque eran colosales, sus troncos goteando una sustancia negra que parecía absorber la luz. La atmósfera estaba cargada de una energía oscura que oprimía el alma. El suelo estaba cubierto por una capa de neblina densa que apenas permitía ver más allá de unos pocos metros. Valentina Rosacruel, Gaspar Porta y Leonidas Espino avanzaban con cautela. La naturaleza selvática del bosque parecía estar viva, y el aire estaba impregnado de una sensación de maldad palpable. El grupo sabía que estaban cerca del corazón del hechizo, y el desafío final que enfrentaban requeriría de todo su coraje y habilidades. Mientras avanzaban, se encontraron con una serie de obstáculos diseñados para probar su resistencia y habilidades. Las criaturas del bosque, deformadas y corrompidas por la maldición, atacaban desde las sombras. Valentina, con sus recién descubiertos poderes vampíricos, mostró una fuerza y agilidad sorprendentes. Aunque su naturaleza vampírica seguía siendo una lucha interna, aprendió a usar su nueva fuerza para proteger a sus compañeros, enfrentando a las criaturas con una mezcla de ferocidad y precisión que solo alguien con su naturaleza podía lograr. Gaspar, por su parte, estaba concentrado en el trabajo mágico necesario para revertir la maldición. Había estado estudiando antiguos tomos y realizando rituales menores a lo largo del viaje. Ahora, al llegar al epicentro del hechizo, intentó encontrar una forma de deshacer el hechizo que él mismo había lanzado. Sus manos temblaban mientras invocaba conjuros poderosos, pero las sombras alrededor parecían absorber la energía mágica, dificultando su tarea. Leonidas, con la revelación de su herencia vampírica aún fresca en su mente, se vio enfrentado a su propia prueba. Durante el viaje, había establecido contacto con las fuerzas vampíricas que habían estado en conflicto con las criaturas del bosque. Su papel crucial era negociar con estas fuerzas para que colaboraran en la batalla final contra la entidad oscura que dominaba el bosque. Finalmente, el grupo llegó a un claro en el centro del bosque, donde la presencia del hechizo era más intensa. En el centro de este claro se alzaba una gigantesca formación de rocas negras, pulsante con una energía oscura. La entidad que alimentaba la maldición estaba manifestándose en forma de una sombra amorfa y retorcida, un ser hecho de pura desesperación y odio. La entidad, al percibir la presencia del grupo, comenzó a formar tentáculos de oscuridad que se abalanzaron sobre ellos. Valentina, con sus colmillos afilados y su fuerza mejorada, se lanzó a la batalla. Los tentáculos se movían con una velocidad aterradora, pero Valentina, con una precisión sobrenatural, logró cortar varios de ellos con su espada y sus flechas imbuidas en magia vampírica. Su lucha era feroz, y aunque sus instintos vampíricos la impulsaban hacia un deseo de destrucción, luchaba por mantener el control y enfocarse en proteger a sus compañeros. Gaspar, mientras tanto, estaba en medio de un ritual complejo. Las sombras intentaban interrumpir su magia, pero él resistía, utilizando su conocimiento del hechizo para manipular las energías oscuras a su favor. Sus palabras de invocación eran un susurro en la tormenta de oscuridad, y sus manos brillaban con una luz plateada mientras intentaba deshacer el hechizo que había causado toda esta calamidad. La tensión en su rostro reflejaba la lucha entre la culpa y la esperanza. Leonidas, rodeado por la presencia vampírica, se enfrentó a la tarea más delicada: negociar con las fuerzas vampíricas. Utilizando su herencia y habilidades recién descubiertas, se comunicó con los líderes de las facciones vampíricas que habían estado en conflicto con las criaturas del bosque. La negociación fue tensa y difícil,
Pero Leonidas logró convencer a las facciones de unirse a la lucha contra la entidad oscura, prometiendo un nuevo equilibrio y paz entre los diferentes poderes. A medida que la batalla se intensificaba, la entidad oscura intentó consumir al grupo con una ola de oscuridad que amenazaba con tragarlos por completo. La lucha parecía desesperada, pero Valentina, Gaspar y Leonidas se mantenían firmes. Valentina luchaba con la fuerza de su naturaleza vampírica y la determinación de proteger a sus amigos. Gaspar, agotado pero decidido, estaba a punto de concluir su ritual, mientras Leonidas lideraba las fuerzas vampíricas en una ofensiva desesperada contra la entidad. Con un último esfuerzo, Gaspar logró completar el ritual. La luz plateada estalló en el centro del claro, y la oscuridad comenzó a retroceder. La entidad, alimentada por la desesperación, luchó contra la luz, pero la magia de Gaspar, combinada con la fuerza de voluntad de Valentina y el apoyo de Leonidas y las fuerzas vampíricas, logró finalmente deshacer el hechizo que había sumido al bosque en la oscuridad. La entidad oscura se desintegró en una nube de sombras, y el bosque de Adara comenzó a recuperar su equilibrio. La luz comenzó a filtrarse a través de los árboles, y el aire se volvió más ligero y menos opresivo. La batalla había sido ganada, pero el costo de la victoria había sido alto. Exhaustos y heridos, el grupo se reunió en el centro del claro. Valentina, con su fuerza vampírica aún presente, ayudó a sus compañeros mientras Gaspar, con la culpa aliviada, trataba de recuperar su energía. Leonidas, con su herencia aceptada y su papel claro, sabía que su futuro era incierto, pero también que había logrado equilibrar sus ambiciones con su deber. La maldición del bosque de Adara había sido rota, y el bosque comenzó a sanar. Las criaturas deformadas se desvanecieron, y la región de Floraterra comenzó a recuperar su antiguo esplendor. El grupo, aunque marcado por la experiencia, había logrado superar los desafíos y confrontar sus propias sombras. Mientras el sol se alzaba sobre el bosque de Adara, iluminando el nuevo amanecer, Valentina, Gaspar y Leonidas sabían que su viaje había cambiado para siempre. La redención y la reconciliación habían sido alcanzadas, y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de nuevas posibilidades. El bosque de Adara, antes oscuro y opresivo, comenzaba a mostrar signos de transformación. La maldición había sido deshecha, y el hechizo que lo había envuelto en sombras estaba finalmente roto. La entidad oscura que había dominado el bosque se desintegró, y las sombras que antes se arrastraban a través de los árboles comenzaron a disiparse. La claridad de la luz del amanecer se filtraba a través de las copas de los árboles en ruinas, iluminando el suelo del bosque con un resplandor cálido y dorado. Valentina Rosacruel, Gaspar Porta y Leonidas Espino se encontraban en el centro del claro, rodeados por el renacimiento del bosque. La atmósfera, antes cargada de desesperación, ahora estaba llena de una paz calmante. Valentina, que había luchado con su naturaleza vampírica, ahora podía ver el bosque sanando y recuperando su belleza natural. Había enfrentado sus miedos y dudas, y la aceptación de su identidad le daba una nueva perspectiva. A pesar de las luchas internas que había tenido, su fuerza y determinación habían sido vitales en la batalla final. Ahora, entendía que su propósito no era solo cazar y destruir, sino proteger y ayudar a aquellos en necesidad. Gaspar, exhausto pero aliviado, se encontraba en el centro del claro, con una expresión de paz en su rostro. La culpa que había llevado durante tanto tiempo se había aliviado con el éxito del ritual y la restauración del bosque. Sabía que la tarea de redimirse era larga y ardua, pero la visión de las almas liberadas y el bosque recuperando su vitalidad le daba esperanza.
Gaspar decidió dedicarse a corregir sus errores y ofrecer su magia para el bien de otros, ayudando a aquellos que aún necesitaban guía y apoyo. Leonidas, con su herencia vampírica aceptada y el futuro incierto, miraba el bosque con una mezcla de satisfacción y reflexión. Había tomado una decisión importante al poner a un lado sus ambiciones de poder para ayudar a sus compañeros y a la región. Ahora, veía su papel como un puente entre las distintas facciones del bosque y el mundo exterior. Su comprensión de su linaje le daba una perspectiva única para mediar y unir a aquellos que antes estaban divididos. Mientras el grupo se preparaba para dejar el bosque, la luz del sol bañaba el claro en una cálida y renovadora claridad. Las criaturas del bosque, liberadas de su tormento, comenzaban a aparecer, y el bosque mismo parecía respirar una vez más. Valentina, Gaspar y Leonidas se miraron con un entendimiento profundo, sabiendo que habían superado no solo la maldición del bosque, sino también sus propios desafíos personales. Con el bosque de Adara finalmente liberado de su oscura maldición, Floraterra comenzó a recuperarse lentamente. Los árboles se regeneraban, las aguas de los ríos se aclaraban y las criaturas volvían a prosperar. La región, aunque aún afectada por el trauma de la maldición, empezaba a sanar y a restablecerse. Valentina Rosacruel, al aceptar su identidad vampírica, encontró un nuevo propósito. Se convirtió en una guardiana de la paz y la justicia, utilizando su fuerza para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Sus habilidades y su empatía hacia los demás le permitieron reconciliarse con su naturaleza y hacer un bien mayor en el mundo. Gaspar Porta, habiendo pagado un alto precio por su error, dedicó el resto de su vida a enmendar sus fallos. Se convirtió en un mentor y guía para jóvenes magos, compartiendo su conocimiento y sus lecciones aprendidas. Su vida se convirtió en una búsqueda constante de redención, y su magia, ahora pura y enfocada, fue un faro de esperanza para aquellos que buscaban ayuda. Leonidas Espino, dividido entre su linaje y su nuevo propósito, eligió un camino de mediación. Se convirtió en un diplomático entre las facciones vampíricas y el mundo exterior. Su comprensión de ambas partes le permitió construir puentes y fomentar la cooperación. Aunque su herencia vampírica seguía siendo una parte importante de su identidad, su dedicación a la armonía y al equilibrio le permitió encontrar un propósito más grande. La historia de la maldición del bosque de Adara enseñó una lección invaluable. Enfrentarse a nuestras propias sombras y aceptar nuestra verdadera naturaleza es fundamental para superar los desafíos más oscuros. La redención y la reconciliación son posibles incluso cuando se enfrentan traiciones personales y pruebas inimaginables. Al final, la verdadera fuerza reside en reconocer nuestras debilidades, aceptar nuestros errores y buscar una manera de hacer el bien en el mundo, incluso cuando el camino es incierto y lleno de desafíos. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campana para descubrir nuevas historias.